El día de hoy han conquistado una meta. Ahora es tiempo de conquistar sus sueños. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, coordinadora de ODES de los CECITES. Bienvenido, licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT. Nos acompaña también el licenciado Zenón Ramos Castillos, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de CECITE. Bienvenido. Contamos también con la grata presencia de la maestra Saraí Carro Hernández, directora del plantel 31 Papalotla, así como el personal docente y administrativo. Bienvenidos directores de área, contralora, directores de plantel, padres de familia y los invitados especiales más importantes de hoy, nuestros graduados. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel 31 Papalotla, les da la más cordial bienvenida a este extraordinario evento de clausura del ciclo escolar 2017-2020. Sabemos lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestras familias en estos momentos. Por eso agradecemos su valiosa presencia de manera virtual. Bienvenidos sean todas y todos. Los invitamos a escuchar atentos el mensaje de bienvenida a cargo de la maestra Saraí Carro Hernández, directora del plantel 31 Papalotla, quien ha demostrado que cuando existen ganas se pueden realizar las cosas. Sin duda alguna ha realizado un excelente trabajo al frente del plantel. Adelante, directora, por favor. Nosotros sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. William Shakespeare. Buenas tardes, autoridades y directivos que nos acompañan, graduados de las carreras de Autotrónica y Transformación de Plásticos, padres de familia y tutores. Sean todos bienvenidos al evento de graduación en línea del CECITE de Papalotla. Hace 3 años tuve la oportunidad de conocerlos por primera vez. Llegué junto con ustedes, llena de ilusiones y ganas de trabajar, para verlos culminar su formación académica. En este día especial, entregamos a la sociedad 56 bachilleres, de los cuales 51 jóvenes se titularon y 3 han sido por mención honorífica. Felicidades a Evelyn, Luis Ángel y Adrián Lara Romero, jóvenes orgullosamente CECITE. Recordar es volver a vivir. Tuvimos momentos alegres, como la participación en rallies, la recreación acuática, las competencias deportivas, los festivales de arte y cultura, las olimpiadas del conocimiento, las visitas a Ciudad Judicial, al Encuentro Comercial de Emprendedores, a la UNAM, a la UAP y al INAOE. También recordaremos con cariño nuestra preparación profesional en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y los talleres mecánicos de nuestros alrededores. Sin embargo, en este último año hemos compartido algunas penurias en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, ya que tuvimos que improvisar lugares para atenderlos, con días soleados, airosos, de lluvia o pasando frío, no como debía ser una educación de calidad, pero sí con la atención y cariño de parte de nuestro personal docente y administrativo. Nunca vamos a olvidar que la madre naturaleza nos ha enseñado a ser solidarios en situaciones de riesgo. Aprendimos a cuidarnos y proteger nuestra familia durante un sismo, y hoy tenemos que permanecer en casa con las medidas de prevención para evitar una pandemia. Pero veamos el lado positivo, chicos. Desarrollamos habilidades digitales que ni siquiera pensamos serían nuestras aliadas para fortalecer nuestra educación y que serán parte de nuestra rutina diaria, ya sea para continuar con sus estudios de nivel superior o para utilizarlas en el trabajo. Agradezco a todos los padres de familia y tutores que acompañaron a sus hijos durante su bachillerato, a todos los docentes de base e interinos que durante su estancia en el CECITE 31 se han preocupado por los jóvenes. Hace algunos días vimos en las plataformas cómo se abrazaron, rieron y lloraron.
Fue bello tenerlos en casa de algún compañero, compartiendo los nervios antes de su examen de titulación y olvidar los días de trabajo para llevar un pan a la casa y sostener sus hogares. Sabemos que algunos han sufrido la pérdida de sus seres queridos, pero todo ello los ha convertido en seres humanos fortalecidos en todos los sentidos. Su fe es inquebrantable, los alienta para seguir luchando y dar la cara a todo lo que venga. Finalmente, debo agradecer a nuestro director general, al Honorable Ayuntamiento de Papalotla y a la Federación, que han cumplido su promesa de otorgar el plantel soñado por 2 generaciones. Cada quien ha aportado su granito de arena y pronto llenaremos este espacio con jóvenes aspirantes, deseosos de recibir una educación media superior. Así que nos vamos a esforzar por equipar esas instalaciones. Esto no es una despedida, ya que van a continuar recibiendo el servicio, solo que en nuestra nueva casa, donde siempre los esperaremos con los brazos abiertos. Conserven esa alegría por vivir intensamente cada nuevo día. Enhorabuena, graduados. Muchísimas gracias, directora, por sus palabras y recordarles que ustedes han heredado de su plantel el deber, el liderazgo y la responsabilidad de poder contribuir a su comunidad, a su espacio. Así que no dejen de aprender nunca con el objetivo no solo de ser los mejores profesionales, sino también los mejores seres humanos para hacer de este mundo un lugar mejor. A continuación y con mucha emoción, los invitamos a ver el video de fin de curso que el colegio ha preparado con mucho gusto para ustedes. Así que vamos a verlo. ¿Recuerdas el primer día que llegaste a este lugar? La emoción de empezar la prepa y pensar en todas esas experiencias que estabas por vivir. Parecía complicado aprender tanto en tan poco tiempo. Y mírate, hoy dominas más que conocimientos. De un momento a otro, ya no pudiste conversar frente a frente con tus maestros, pararte junto a un jurado para defender tus proyectos, ni volver a echar un partido de fútbol con tus compañeros, o darle ese abrazo de felicitación a tu mejor amigo. Ahora mismo no solo estás cruzando la meta, estás haciendo historia. ¡Lo lograste! Eres parte de esta generación que no se rindió. La que en medio de una pandemia mundial se hizo más fuerte y siguió adelante. La que ante la adversidad se llenó de entusiasmo, de fortaleza y creatividad para concluir sus estudios. Eres la prueba viviente de que con esmero, disciplina y convicción podemos superar cualquier cosa. Sí, estás haciendo historia. Eres parte de la primera generación CECITEMSAT que hizo las cosas de manera diferente. Dentro de un tiempo, alguien te preguntará qué hacías en los tiempos de la pandemia por coronavirus. Y sientes orgullo en tu pecho al responder, era estudiante. No me rendí, seguí aprendiendo. Me gradué. Gracias a tus maestros, a tus padres y a todos aquellos que no nos dejaron solos en el camino. Pero sobre todo, gracias a ti. Gracias por escribir tu nombre en nuestra historia. Eres orgullosamente Generación 2017-2020. Orgullosamente CECITE, orgullosamente EMSAT. Muchas felicidades. Estoy segura que quizá esta graduación no es como la que todos imaginamos, pero esta pandemia también nos ha enseñado que con unidad podemos seguir adelante y nada ni nadie nos va a detener. Escuchemos atentos el mensaje del estudiante Evelyn Rojas Tobón, egresada de la carrera de Autotrónica en representación de la generación 2017-2020. Adelante, Evelyn, te escuchamos, por favor. Ya te podemos escuchar, Evelyn.
Puedes activar tu micrófono porque no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Perdón. Al parecer estamos teniendo unos problemitas de conexión. Démosle unos segundos, por favor. No sé si ya me escuchan. Ya te escuchamos. Te escuchamos con un poquito de eco. ¿Así está bien? Al parecer está haciendo interferencia tu micrófono, Evelyn. Si tienes alguna otra computadora, hace interferencia con la señal. A ver, tantito. Démosle unos segunditos. Es parte de lo que pasa cuando utilizamos las redes sociales, las plataformas. Por lo pronto, comentarles que todos los estudiantes que tienen sus cámaras cerradas, si gustan, pueden abrirlas para que todos nos podamos ver. Seguramente es la última ocasión en la que ustedes estarán portando este uniforme con mucho orgullo y bueno, pues sentimos muy emocionados. No sé si me escuchan mejor. Sí, ya quedó, Evelyn, te escuchamos. Adelante. Pero ya no tengo la cámara activada. Todavía no. ¿Ahí me veo? Sí. Y ya quedó, Evelyn, te escuchamos y te vemos. Un saludo a todos los presentes. Es un honor para mí poder expresar estas palabras de despedida y más porque representa a mis compañeros de generación. Hoy es un día muy especial para todos los graduados. Es uno de esos días tan anhelados y después se recuerdan con mucha nostalgia. Hemos finalizado nuestra etapa de bachillerato y es aquí donde la alegría y la tristeza salen a relucir. Alegría porque hemos cumplido con lo que nos propusimos hace 3 años y nostalgia porque se ha acabado la gran época de preparatoria, donde compartimos sueños, ideales, desafío y sobre todo triunfos. Parece que fue ayer nuestro primer día de escuela, nuestra primera clase, nuestro primer hola, ¿cómo te llamas? El primer examen, el primer amigo, un nuevo mundo. Pero ahora es momento de dejar todo atrás para dar el siguiente paso. Hace unos días aprendí una lección muy valiosa. Al entregar mi tesis, sentía que había entregado un trabajo de excelente calidad. Mi sorpresa fue cuando el maestro encargado de revisar mi tesina me dio varias observaciones acerca de este trabajo. Yo juraba estaba perfecto. Cada vez que corregía las observaciones, el profesor me indicaba nuevas enmiendas y así hasta que el documento final quedó listo. Es así que, al ver la tesina corregida y terminada por completo, entendí que siempre hay algo nuevo que aprender y mejorar. Nunca se conformen con el primer resultado. Siempre perseveren y mejoren, porque así el más mínimo detalle puede hacer la gran diferencia. Esos son los resultados que valen la pena. Sigan luchando por sus sueños. Habrá desafíos más fáciles que otros. Habrá que les diga que no pueden. Habrá todo tipo de obstáculos en la vida, pero son ustedes los que deciden hasta dónde quieren llegar, porque el único límite es el cielo. Por último, quiero dar las gracias a mis maestros que estuvieron guiándome en estos 3 años. Así como el aprendizaje que acabo de recibir, me llevo muchos otros. Agradezco a mis padres que me dieron las herramientas necesarias para concluir esta etapa, la motivación, al igual que su comprensión y cariño.
y a mis compañeros por compartir este tiempo, por acompañarnos en las experiencias buenas y malas, por animarnos y apoyarnos. Agradezco a cada uno de ustedes. Espero que nunca se rindan y les vaya muy bien a todos. Me despido con esta última frase de Albert Einstein. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Y termino cuestionando, ¿en qué mundo quieren vivir? Luchen por ese mundo. Gracias. Gracias por tu mensaje, Evelyn. Esperemos que tus palabras no solo se queden guardadas en la mente de ustedes, sino también en el corazón y les sirvan de inspiración para que cada día recuerden que es una nueva oportunidad para continuar aprendiendo, continuar esforzándose. Así como lo han demostrado grandes personas en diferentes disciplinas, demostrándonos que con trabajo y esfuerzo se pueden cumplir los sueños, como es el caso de Usain Bolt, Einstein, María Curie, Elisa Carrillo, Paola Espinosa, el mismísimo Carlos Rivera, o quizá el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong. Hoy más que nunca ustedes pueden sentirse orgullosos de que han logrado un paso más en su vida. Y esperamos que el día de mañana sean ustedes quienes están detrás de esta pantalla, quienes inspiren a otros muchos más. Y recordarles que, como dice Evelyn, no es grande aquel que siempre triunfa, sino aquel que jamás se da por vencido. De esta forma, llevaremos a cabo la mención de los estudiantes destacados de la generación 2017-2020, que con su trabajo y dedicación demostraron que les espera un gran futuro. Iniciamos con Adrián Lara Romero con 9.7 del sexto A. Luis Ángel Díaz Jaramillo con 9.4 del sexto A. Jenny Michelle Mena Trejo con 9.5 del sexto B. María Belén Ortega Hernández con 9.4 del sexto B. Antes de continuar, me gustaría mucho invitarlos a que abran sus micrófonos y les brinden un fuerte aplauso a sus compañeros, a sus amigos que lograron obtener una calificación alta, producto de todo el esfuerzo y dedicación que pusieron durante estos 3 años. Muchísimas felicidades para todos ustedes, chicos. Y bueno, pues después de haber mencionado a los mejores promedios, también reiterarles la felicitación a todos y cada uno por haber logrado esta meta más en su vida. Es momento de escuchar la intervención por parte del licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de CECITE. Adelante, secretario, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estimada maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, coordinadora nacional de los CECITES, y quien con su presencia en este magno evento en pleno día sábado, otorga un realce fundamental a este plantel Papalotla. Un plantel que, como dijo su directora, la maestra Saraí Carro, ha venido de la mano de nuestro director general, Teodardo Muñoz Torres, avanzando paulatinamente, que puede estar en una situación realmente crítica. El que usted esté aquí, coordinadora, nos da a nosotros un gran sentimiento de que estamos siendo tomados en cuenta a nivel nacional. Muchas gracias. Licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general del CECITE-EMSAT, gracias por tomar en cuenta al sindicato. Gracias por siempre tener presente al recurso humano como la piedra angular para generar la oferta educativa a los alumnos. Su labor al frente del colegio se ha notado, lo digo con sus palabras. Su trabajo se nota a un año de haber llegado a esta institución. Maestra Saraí Carro Hernández, directora de plantel Papalotla, directora que emerge de un procedimiento de concurso y que, siendo ya una maestra de mucho tiempo, con mucha experiencia, llega a este plantel Papalotla y pone lo mejor de sí para alcanzar los objetivos. Estimado delegado sindical Arnulfo Ignacio Acata Sánchez, quien siempre, a pesar de la distancia, él está siempre presente y siempre atento a las actividades en favor de sus compañeros. Estimados compañeros de trabajo,
Me permito, a nombre del sindicato que hoy represento, felicitarles, reconocerles su esfuerzo. Sé que fue una actividad muy importante, muy trascendente el hecho de poder llevar a cabo las actividades clase en línea. No estábamos preparados para ello, sin embargo, no fue obstáculo para que todos juntos saliéramos adelante. Y hoy nuestros alumnos egresados orgullosamente se encaminan a nuevos momentos de su desarrollo profesional. Padres de familia, gracias por confiar en nuestro colegio. Nuestro colegio es fundamental en el estado de Tlaxcala, no únicamente por ser la primera oferta educativa, también porque es el único bachillerato, lo digo claramente, que fomenta la titulación y con eso busca que el bachiller egresado tenga los elementos necesarios para que de manera formal se enfrente a la vida diaria laboralmente hablando. Pero sobre todo, estimados alumnos, he escuchado con atención las palabras de su compañera, Evelyn Rojas Tobón. Ella decía que hay que luchar por el mundo que queremos. Y tienen razón, la vida es lucha, la vida es esfuerzo, la vida es la construcción de lo que queramos nosotros. Recuerdo que Max Weber, un sociólogo alemán fundamental para las ciencias sociales, decía que cuando a pesar de todas las cosas, cuando a pesar de todo lo que ustedes puedan encontrar en este mundo, quieren transformar y cambiar este mundo, entonces ahí hay una vocación política. Entendida la vocación política como aquella de ciudadano o ciudadana que se interesa en la polis, su ciudad, para poder cambiarla. Yo les deseo eso, que ustedes cambien ese mundo en favor, no únicamente de algo abstracto, no, sino de sus familias, de ustedes mismos, de su estado, de su municipio Papalotla, de México. Los que laboramos en el colegio, estamos orgullosos de ustedes. Los docentes y administrativos del colegio, sabemos que la graduación es lo más importante para nosotros año con año, porque es cuando fructifican sueños, cuando se materializan realidades y cuando se renueva la esperanza en un futuro mejor. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias por su mensaje, secretario, y tiene mucha razón. Y la forma para que ustedes puedan construir un mundo mejor es haciendo lo que aman. Así que sean los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores médicos, los mejores artistas, los mejores deportistas, pero sobre todo, sean los mejores seres humanos. Nunca se detengan, nunca tiren la toalla, y si algún día lo hacen, vuelvan a levantarse y hagan lo posible. También les recordamos que pueden felicitar a sus compañeros a través del chat, a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a quienes estén en casita con ustedes y que hayan culminado esta meta más. A continuación, los invitamos a escuchar atentos las palabras a cargo del licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT. Gracias, Dulce. Igualmente. Saludar a todos, a la directora Saraí, muy inquieta, muy puntual. Ahí visitamos el plantel en punto 5 para las 7, ya estaba ahí la directora y eso me da ánimo, porque inspira. Cuando ves ya en clases a los chicos 5 para las 7, y como lo dijo el secretario Zenón, en una situación tanto complicada en las instalaciones. En esa ocasión, la primera vez que visité el plantel 31, de donde soy originario, y ahorita también veo ahí a varios paisanos, al director de planeación, que somos de allá, a la directora Gabriela de San Isidro Buensucesos, que también somos paisanos, muchos alumnos, y me dijo, ¿qué va a pasar con el plantel? Muy preocupada. Dijo, pues hay que trabajar para conseguirlo. Y ha sido una preocupación también de nuestro gobernador, de que se consolidara esa construcción pendiente. Quizá los que hoy egresan ya no disfrutarán de esas instalaciones, pero vienen nuevas generaciones en donde harán uso de esas instalaciones. Pero lo más importante, creo que es la formación que hoy obtienen
gracias al apoyo, a la entrega, al trabajo, a los desvelos quizá también de los docentes. En esta realidad que estamos viviendo compleja, difícil, a veces triste, no es sencillo. Y aquí a todos los docentes les reconocemos su entrega total que han tenido por darle seguimiento a todos nuestros jóvenes, que a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante. A todos ustedes, maestros, personal de apoyo, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a la entrega que han tenido. Siempre, coordinadora Margarita Rocío Serrano, en verdad agradecerle su compromiso que tiene con el Estado, lo ha demostrado. Nos sentimos respaldados, apoyados, en confianza, escuchados, atendidos y nos sentimos integrados. En verdad valoramos mucho su apoyo, su presencia y que en la mañana le dije ojalá nos acompañara en la graduación de Papalotla, de donde yo soy originario. Me siento muy contento de saludar a los jóvenes, estar con ellos un momento. Comentarles a los jóvenes que hoy egresan, que tienen una formación de dos carreras muy importantes, creo que para la sociedad, para nuestro mundo, que es la de transformación de plásticos y autotrónica, el área en donde se desarrollaron, una área del sur del estado, una área urbana un tanto compleja, pero también en una zona económica importante para el estado, y que hoy ustedes tienen una puerta, una ventana de oportunidades para desarrollarse en la vida profesional muy importante. Lograrlo está en sus manos, ya lo han dicho, lo dijo Evelyn, que el único límite es el cielo. Entonces, no hay límites. Los límites se los ponen ustedes, sueñen mucho, perseveren, sean audaces, sean arriesgados. Siempre no tengan miedo a veces al fracaso. El mayor fracaso es no intentar las cosas. Entonces, ustedes pueden, mi felicitación sincera, mi reconocimiento y el mejor de mis deseos para que sigan adelante, a que sean, también lo dijo Evelyn, sean alegres, sean felices. Un abrazo desde aquí. Sé que son muy inquietos y en ocasiones rebeldes, pero siempre que sea para un camino positivo y para cosas positivas. Un abrazo también a sus papás que los han apoyado, los han respaldado, valoren, honren ese apoyo y su compañía de ellos, su respaldo. Muchas felicidades y me parece que se va a proyectar un video que les preparamos de todo corazón. Espero lo disfruten. Un abrazo desde aquí. Muchas felicidades, joven. Felicidades generación 2017-2020. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Cruzar una meta siempre será un gran logro en cualquier circunstancia. Hoy egresan en CECIDE-EMSAT Tlaxcala en un momento histórico que los convierte en una generación muy especial. Entendemos que existe en ustedes cierto sentimiento de nostalgia por no poder celebrar en este gran momento como lo habían planeado, debido a la pandemia mundial por COVID-19. Sin embargo, este tiempo que les ha tocado como a ninguna otra generación. Están haciendo historia ante un mundo que se revela ante nosotros, con nuevos escenarios, rostros y oportunidades. En sus manos está transformar el mundo y exige que nos transformemos con él. Por eso,
Lo más importante de este momento es celebrar el inicio del camino hacia su vida profesional y laboral, es decir, hacia su vida como adultos, como ciudadanos. En este caminar, no olviden las circunstancias en que cruzaron esta meta. Valoren el esfuerzo que hicieron sus padres, sus docentes, sus compañeros y todas las personas que creemos en ustedes. Recuerden la importancia de ser comunidad y ayudarnos unos a otros. Nunca olviden sus valores y principios. Siempre luchen por sus sueños. Estos tiempos nos han enseñado que el camino está aquí, en la ciencia, en la educación y en la innovación. Están haciendo lo correcto. Sigan así. Muchas felicidades. Estamos muy emocionados, ya casi a punto de terminar, y bueno, queremos recordarles que se rodeen siempre de personas que creen en sus sueños, que los animen a construir nuevas ideas, que apoyen sus ambiciones y sobre todo que los impulsen a sacar lo mejor de ustedes todos los días. A continuación, la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios nos brindará unas palabras. Adelante, coordinadora de UDES, por favor. Muchas gracias, Dulce. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto saludarles. Gracias por invitarme a este día tan especial, donde vemos egresar a 56 jóvenes de este plantel, como ha dicho nuestro director general, licenciado Teodardo Muñoz Torres, del CECITE 31. Y me corrige si estoy mal, porque es tu tierra y no quiero caer en error, Teo. ¿Es el CECITE Papalotla? Sí, ¿verdad? Sí, ya lo dije bien. No, que afortunado que hoy estés aquí mirando, como has dicho tú, a tus paisanos y disfrutando de este momento de fiesta, de ver triunfar a estos 56 jóvenes en comunidad. Gracias por la invitación. Por supuesto, también a nuestra directora en este CECITE de Tlaxcala, la maestra Saraí Carro, maestra con ese entusiasmo con el que se ha dirigido a su comunidad. De verdad, nos sentimos orgullosos de los CECITES, estar en esta familia. Antes de continuar, si me lo permiten, hacerles llegar el saludo del doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, nuestro subsecretario de Educación Media Superior. Por supuesto, también el saludo del doctor Rafael Sánchez Andrade, nuestro jefe de unidad de la UEMSIS. Ellos están muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en la media superior y en estos días en especial en la familia CECITE. Les mandan un saludo y también los mejores deseos de éxito. Qué gusto también ver cómo se han creado puentes, qué diferencia encontrar una familia del CECITE de Tlaxcala tan diferente hace un año, y lo digo porque esos puentes los han podido construir nuestro director general, el maestro Teo, el licenciado Teo, con nuestro representante sindical, el licenciado Zenón Ramos Castillo. Profe, agradezco sus palabras y por supuesto que también yo me sumo y reconozco este gran trabajo colaborativo que ha sido para beneficio de la comunidad educativa del CECITE Tlaxcala. Ojalá de verdad lo vean muchos y sigan sus ejemplos. Todo se puede cuando hay voluntad, también se ha dicho por ahí. Y bueno, desde luego a todos los directivos del CECITE Tlaxcala les mando un saludo y pues también sé que están de fiesta. Y también a toda la comunidad docente, los maestros, el personal de asistencia y apoyo a la educación. Me dirijo con muchísimo gusto y quiero decirles que deben de sentirse muy orgullosos de todo su trabajo. Aquí está el fruto de ese trabajo. Ustedes son quienes hacen el cambio en las aulas y hoy pueden ver con satisfacción la formación integral de estos jóvenes y que nos han puesto a prueba, como se ha mencionado. Esta pandemia mundial no respetó nada ni a nadie y aquí estamos haciendo frente. Y ustedes nos dieron cátedra, maestros, de que cuando se quiere se puede, y ese gran amor a la educación, a su trabajo, bueno, hace posible que hoy tengamos resultados como el que estamos ahorita presenciando. Muchas felicidades y mi admiración profunda. Profesor Zenón, por favor haga extensivo a toda la planta docente y también a los trabajadores de asistencia y apoyo. Una felicitación sincera por este gran trabajo. A las mamis, a los papis de familia que hoy nos abren también las puertas de su hogar. Están ahí de fiesta, vemos algunos que están con mami, con papi, por ejemplo Orlando,
que está ahí con su mami, y bueno, y todos, y acá también está Luis Ángel, a los que alcanzo a ver, y algunos están por ahí, pues aparentemente solos, pero sé que nunca han estado solos, porque siempre está o su familia en la escuela o su familia en casa. Ustedes son nuestro orgullo, lo hemos dicho en otras ocasiones, si es de verdad, lo decimos de corazón, son nuestra inspiración y nuestra razón de ser. En el marco de esta nueva escuela mexicana, no son nada más lo más importante, las chicas, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, son todo, son el centro, son el día a día lo que tenemos en mente las 24 horas, los 7 días de la semana. Ustedes son nuestra razón de ser y por eso estamos aquí viéndolos triunfar en este gran paso que están dando, como se ha mencionado, a lo que sigue. ¿Qué sigue? Seguramente la licenciatura o seguramente el mundo laboral. ¿Por qué no ser emprendedores? Llevan todas las herramientas y sobre todo, también se ha dicho y yo lo confirmo, nosotros en el CECITE, los CECITES, estamos de verdad preocupados y ocupados por dar el mejor bachillerato tecnológico y ustedes son una muestra de que se puede y que creo que lo estamos haciendo bien en compañía de todo el personal docente y administrativo. ¿Por qué? Porque además de ser los mejores bachilleres, son los mejores seres humanos que están egresando de las aulas. Vamos a construir ciudadanía con el talento, con el capital humano del CECITE. Y son ustedes, chicas y chicos, y créansela, porque a veces las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Pero aquí está demostrado, con todo ese trabajo del personal directivo y docente, que hechos son amores. Y aquí está el resultado. Ni el COVID los paró, ni a sus maestros, ni a ustedes. Y adelante, hay que seguirle adelante. Los vamos a extrañar mucho, crean que sí, sí los vamos a extrañar. Ustedes son el alma de las escuelas. Las escuelas ahorita están tristes porque no están ustedes. Ustedes son el alma de los planteles. Pero también estamos muy seguros de que tienen que seguir adelante, que llevan todas las herramientas, todas las competencias, que hay que seguir, también se ha dicho, me sumo a eso, hay que seguir a perseguir los sueños. No les crean cuando les digan que no se puede. Salud, Armando. La verdad sí se puede. Ustedes son el límite. También lo dijo Evelyn. Y si me lo permiten, yo quisiera preguntarle a Evelyn. Tienen dos carreras del presente y del futuro, ¿eh? Evelyn, estás por ahí, sé que lo estás escuchando, tal vez tienes problemas. Luego, cuando quitamos el video es justamente por la señal. Ella estoy viendo que es egresada ya de la carrera a ver, ayúdame, ¿eres de la de Autotrónica? Sí, soy de Autotrónica. ¿Y qué vas a estudiar, Evelyn? Voy a ejercer Derecho. Bueno, voy a aplicar para Derecho. Ah, muy bien, muy bien. Pues tienes muy claro también tus ideas. Has sido una digna representante de esta generación. Lo has dicho muy claro y creo que lo que elija Evelyn, lo que elijan cada uno de ustedes lo van a lograr. Siéntanse orgullosos. Sé que algún día van a mirar hacia atrás y van a decir, de ahí egresé yo. Egresé del CECITE Tlaxcala. Soy orgullosamente familia del CECITE Tlaxcala y estoy bien hecho en Tlaxcala, hecho en México y con el mundo en mis manos. La mejor manera de conocer el futuro es cuando tenemos la oportunidad y nos damos la oportunidad de construirlo. Vayan por sus sueños, luchen por ellos, vayan por sus estrellas, son suyas. Sean felices, nunca dejen de sonreír. Y aquí está el CECITE Tlaxcala, siempre con las puertas abiertas. No se olviden de ellos. Mucho éxito, bendiciones y un abrazo muy fuerte con todo cariño. Muchísimas gracias por tan bonito mensaje, coordinadora. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de esta graduación, no sin antes recordarles que la vida se basa en ser valientes. Ustedes tienen que decidir hasta dónde quieren llegar. No se detengan por tener miedo, dudas o por temer a que algo salga mal o porque se ve muy difícil. Sean valientes. Si quieren ser profesionales, pruébenlo, háganlo, esfuércense. Recordarles que en la familia CECITE EMSAT nos preocupamos por ustedes, nuestra razón de ser, nuestras y nuestros estudiantes y sus familias. Así que los invitamos a continuar con las medidas de prevención ante esta pandemia.
a mantenernos en casa, a usar cubrebocas, mantener nuestra sana distancia. Y si extrañamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros o a nuestra familia, recuerden que estamos a un clic de distancia porque podemos hacerlo a través de las diversas plataformas como lo hemos hecho hoy. Recuerden que con amor, unidos a la distancia. Así es como concluimos este paso más en la vida de las y los estudiantes de la generación 2017-2020 del plantel 31 Papalotla. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Ahora sí, a festejar, y los invitamos a que abran sus micrófonos y le echen una porra, un aplauso a sus hijos, a sus hermanos, a ustedes mismos. Muchísimas felicidades, chicos y chicas. Estamos muy emocionados por todos ustedes. Felicidades. Felicidades a todos. Bravo. Fuerte, felicidades. Gracias. Se merecen lo mejor, chicos. Muchas felicidades. Gracias, Teo. Muchas gracias. Alabao, alabao, dale, dale, Alvío, alabao, alabim, bomba, Jenny, Michelle, ra, ra, ra. Dos, tres. Alabao, alabao, alabim, bomba, Luis Ángel, ra, ra, ra. Felicidades a mí. Adrián Lara Romero, del 1731 de Papalotla. Mi experiencia fue positiva por los conocimientos adquiridos y por la convivencia con compañeros y maestros, los que ahora considero mi segunda familia. Así en el cielo. Soy Luis Ángeles Jaramillo, del 31 de Papalotla. De la escuela aprendí muchas cosas importantes que ocupo en mi día a día, además de que también me dio las bases necesarias para seguir con mi carrera en la universidad en un futuro próximo. Junto a mi pecho hallarás tu nido. Una trepa estudiante de la carrera de transformación de plásticos. Durante mi estancia en la institución aprendí a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades tanto teóricas como prácticas. Aprendí muchas cosas como la clasificación de los polímeros y los procesos de mi carrera. Oh, cielo santo, y sin poder volar. Soy María Belén Ortega Hernández, estudiante del CECIT Plantel 31, de la carrera de Transformación de Plásticos. Durante mi estancia en el colegio pude aprender de manera presencial muchas de las actividades que los maestros nos enseñaron. En línea pude desarrollar mis habilidades y darme cuenta que sí se puede. Junto a mi pecho hallarás tu nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida.
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel 31 Papalotla, les reiteramos nuestras felicitaciones, no sin antes decirles lo emocionados que estamos de verdad de verlos a todos ustedes. No me imagino la emoción que sienten en sus casitas al estar con sus papás. Recuerden que esta pandemia nos une. Les mandamos un abrazo y por nuestra parte, eso es todo. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Felicidades.